El clima y el entorno marcan y definen la cultura de cada zona, y eso se ve reflejado en sus jardines. La atracción por las flores y las plantas es algo innato que forma parte de nuestro instinto. Por eso, te invito a sumergirte con nosotros en los jardines secretos del mundo. En esta ocasión, visitaremos de la mano de Mario, uno de sus creadores, un interesante proyecto de permacultura, esta vez en el sur de Italia. Bienvenidos a Naturaleza Virtual. Estamos a orillas del Mediterráneo, en medio de un oasis de biodiversidad. Entre montañas y bosques de quejigos, con vistas al mar y al pintoresco pueblito de Badolato, nos encontramos con la finca de Badolato Permacultura. Cuéntame en qué consiste tu proyecto, antes de empezar. ¿En qué consiste mi proyecto? Vale, pues mi proyecto consiste, fundamentalmente hay una parte que es la más importante, que es por así decirlo, el núcleo del proyecto, que es la regeneración de los suelos. Entonces tenemos una planta ahora de compostaje, tenemos unos conocimientos, tenemos un laboratorio que todo junto pues hace que podamos responder a necesidades de cómo regenerar un suelo aquí, porque es nuestra primera misión hacerlo aquí, y crear un sitio donde la gente pueda venir, inspirarse y podamos mostrar el resultado de estas técnicas. Entonces un sitio en que la gente pueda venir, se pueda inspirar y pueda ver que con diferentes técnicas de agricultura regenerativa se puede obtener el mismo resultado, incluso mejor. Mejorar el suelo a partir de los cultivos y de técnicas diferentes. Técnicas diferentes además, que un poco se alejan del concepto que tenemos hoy en día de fertilizantes químicos, de fungicidas, de pesticidas y demás. O sea, es una agricultura que se basa no solamente en no tratar químicamente los suelos y las plantas y los árboles, sino que además, al mismo tiempo que se aplican una serie de técnicas para fertilizar y para hacer que las plantas estén sanas y tengamos al final una producción, al mismo tiempo regeneramos el suelo, que es la base de todo en general. Entonces, por eso nuestro enfoque es en el suelo, porque sabemos que si el suelo está sano, al final las plantas van a estar sanas, al final vamos a tener una comida que es sana, y al final, que es el impacto que a mí más me interesa, tendremos gente que está en buena salud, que está sana. No solamente físicamente, sino también psicológicamente. A largo plazo, por supuesto, el suelo es una cosa que requiere tiempo y mucho mimo, porque se destruye muy rápidamente, pero para regenerarlo pues lleva tiempo, porque hay una serie de elementos que tienen que entrar en juego para que el suelo vuelva a ser fértil y vuelva a tener esa esponjosidad, ese olor que vemos, por ejemplo, en un bosque, ¿no? El suelo en un bosque que no ha sido, que es un poco viejo, que lleva ya un tiempo sin ser tocado, es el suelo que mucha gente además lo identifica de manera natural, sin saber. No hace falta ser un experto para llegar, y solamente caminando en un suelo, en un bosque, te das cuenta cómo la esponjosidad que tiene, cómo absorbe el agua, cómo salen setas por todos lados, el olor ese que te encanta, y dices tú, wow, esto es genial, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo es ir en esa dirección, y el problema es que hoy en día pues tenemos los suelos totalmente devastados. Es un problema muy serio, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, y hay gente ya, expertos, que dicen, estudios que muestran que tenemos un límite de suelos fértiles en el mundo, que va a tener un impacto a nivel de alimentación tremendo, ¿no? La microbiología es la que en realidad hace que los nutrientes que estén en el suelo sean disponibles para la planta, para el árbol. Entonces, no hay un suelo que sea pobre en minerales. Casi todos los suelos en el mundo tienen minerales, tienen una cantidad de minerales increíble. Lo que pasa es que no están disponibles, están cerrados, están como en rocas, están en piedras, están en una forma que no son disponibles para las plantas. Porque las plantas, como sabemos, tienen raíces, y las raíces no tienen ningún tipo de mecanismo para poder
destruir este tipo de, ¿no? Sí, de esa forma en la que los minerales están. Entonces, ¿qué es lo que hace que los minerales sean disponibles para las plantas? La clave está en la microbiología. Los microorganismos lo que hacen es que tienen enzimas, como las bacterias y los hongos tienen ciertas enzimas que van a coger y van a poder coger estos minerales con este tipo de enzimas y van a poder hacerlo disponible para las plantas y para los árboles. Con lo cual, si aquí nos aseguramos de que hay una microbiología diversa y beneficiosa, sabemos que van a desarrollarse, que van a hacer que los minerales y todos los nutrientes que la planta de este árbol en particular necesita, por este ejemplo, van a estar disponibles para él. Y no solamente eso, sino que encima la microbiología va a hacer que el suelo tenga una capacidad de absorción de agua mayor, que respire más, que sea más esponjoso, que haya menos problemas con patógenos. Y todo esto, los encargados, los pequeños trabajadores que no los vemos porque necesitamos un microscopio para verlos, son los hongos y las bacterias en general o en mayor medida, pero luego también hay protozoa y nematodos, que son otros tipos de microorganismos que también forman parte de esta cadena, de esta cadena de alimentación del suelo, que es muy importante y es clave para tener un suelo en buena salud y luego que aporte al árbol para que esté en buena salud también. ¿Y cuánto lleváis aquí? Pues llegamos en marzo del 2020, en mitad de la crisis del COVID, y pues estamos al inicio, de hecho. Vale, hablas en plural. Sí. ¿Eres tú y...? Soy yo y es un amigo que se llama Chris, que es suizo, que nos conocimos en Portugal hace unos años y en un curso de permacultura, y en el que congeniamos súper bien y vimos que teníamos un poco la misma visión, y al final decidimos hacer esto juntos porque hay muchas sinergias que se pueden encontrar y solo es duro, sobre todo cuando vas a un país que no es el tuyo, porque tanto Chris como yo, Italia no es nuestro país, no es nuestra cultura, el idioma empezamos a hablar un poco, pero tampoco lo dominamos 100%, entonces hay una serie de desafíos, ¿no? que cuando estás haciéndolo con Chris, y además no solamente somos nosotros dos, sino que además tenemos voluntarios que vienen a lo largo del año de todo el mundo, que es una cosa increíble, que nos encanta y que aporta muchísimo. Entonces, bueno, pues hacemos un grupo muy majo para hacer diferentes cosas, no solamente a nivel de suelo, pero también a nivel de construcción, de infraestructura, de cosas tan sencillas como hacer una verja, un recinto o pintar la casa, ¿no? Entonces, bueno, más fácil en más comunidad. Fácil, exactamente. ¿Y cómo habéis llegado a Italia? ¿Cómo habéis acabado aquí? Sí, es una pregunta que nos hace mucha gente y es normal, porque dicen, ¿pero qué hace un español y un suizo aquí en Italia, en el sur de Italia? Entonces, bueno, la respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo, pero bueno, lo voy a hacer corta. En realidad venimos aquí porque la exnovia de Chris vino atraída por una asociación que había en el pueblo, que hacía el homeschooling, que es la escuela en casa, y esta chica es alemana. Entonces estaba interesada para su hija de hacer el homeschooling, porque en Alemania no está permitido. Entonces vino aquí a conocer la asociación, a ver cómo funcionaba, y entonces dijo, wow, pues eso es interesante. Habló con Chris vino, le gustó y me llamó y dijo, Mario, este sitio es interesante, podríamos mirar un poco si hay algún terreno o si nos gusta y ver, ¿no? Entonces, no es el primer sitio, por supuesto, que hayamos mirado. Yo lo he mirado en España, en Portugal, en Francia, incluso en otros países. Y yo, cuando tuve la ocasión, me vine, me gustó también. Hicimos algunos viajes por aquí alrededor para conocer la zona. Vimos que hay unos bosques increíbles en la montaña. Teníamos aquí la playa, teníamos una comunidad ya hecha también en el pueblo que nos acogió con los brazos abiertos, y no solamente los locales súper contentos de tener gente joven haciendo ese tipo de cosas. Y luego también los precios muy interesantes a nivel de terreno y de casas, y al final, bueno, pues encontramos, al cabo de un año, encontramos ese terreno con esta casa y decidimos comprarla y empezar el proyecto. Muy guay. ¿Y qué temperatura, qué climatología tienes en este sitio? Pues este clima es un poco peculiar, porque una de las cosas que me sorprendió cuando llegué aquí fue encontrar unos bosques que los encuentras en el norte de Europa. O sea, hay una zona aquí de montaña que hay unos bosques increíbles, maravillosos, con muchísima agua, y con hayedos, con castaños, o sea, una pasada. Y entonces algo que para mí fue un factor también muy clave para decidirme en decir, ese es un sitio que me gusta y que me gustaría hacer algo aquí, ¿no? Y es porque en invierno llueve bastante, es bastante húmedo. Luego el desafío mayor, o el problema un poco que puede surgir, es en verano es muy seco.
Entonces tenemos a lo mejor 3 meses en el que no vemos una gota de agua. Entonces, bueno, por ejemplo, nuestra estrategia ahora que estamos un poco estudiándola es de intentar conservar el máximo posible de agua de lluvia en invierno, durante el invierno hasta primavera, conservarla para que llegue un poco al verano y podamos tener una reserva, ¿no? Y por eso hemos construido ya unas cisternas, estamos ahora pensando en construir otra cisterna un poco más grande para eso, para tener una reserva y poder aprovechar ese agua que en invierno tenemos, ¿no? Luego ese terreno es muy pobre, es también muy arenoso, con lo cual cuando llueve es como que se va, desaparece enseguida. También por eso estamos intentando añadir un poco de materia orgánica para que lo retenga un poco más y bueno, en esa dirección, ¿no? El agua aquí es un poco el desafío. No, aquí las no tenemos, cosa que nos permite también jugar con cultivos tropicales. Tenemos un mango, estamos intentando también reproducir aguacates y en el futuro pues nos gustaría también tener plátanos y otro tipo de plantaciones un poco más tropicales, porque aquí la ventaja que tenemos es que no hiela. Llegamos a los 4 o 3 grados máximo de frío. Qué bueno. Sí. Uno de los objetivos de este proyecto es también educar y ayudar a la gente, a los agricultores de la zona, que puedan ellos producirse los fertilizantes, que puedan ellos ser capaces de poder actuar si hay un problema con el árbol o con la planta de manera independiente. O sea, que no dependan de un comercial, que además el comercial va a estar siempre motivado para hacer más venta, que no va a dar la mayoría de las veces una información correcta o adecuada, sino que va a buscar un poco que el agricultor se enganche a un producto para que cada año pues le compre, ¿no? Entonces aquí lo que queremos explicar es que no hace falta que haya un producto comercial que se utilice para tener un suelo sano o unas plantas sanas. Se puede hacer de una manera un poco diferente, con un enfoque diferente y que permita al agricultor ser independiente, que pueda producir él o ella sus productos de manera pues eso, fácil, con materiales locales y sin ningún tipo de... Y autónoma. Y ¿no? autónoma, exactamente. A mí me gustan mucho las hierbas que encontramos locales aquí en la montaña o incluso en la parcela. Aquí encontramos ericriso, encontramos hipérico, o encontramos esas, para mí son las cosas, romero, lavanda, estamos ahora probando también con lavanda. Esas son para mí las plantas que yo siempre voy y me agacho, ¿no? Son las que las hago una reverencia, ¿no? Cuando voy, sí me agacho, las toco, las huelo, porque es algo que para mí son muy especiales, ¿no? Vengo del mundo corporativo, de corbata y de reuniones y de trabajar 45 horas por semana enfrente del ordenador. Entonces ha sido un cambio bastante brusco y que no me arrepiento ni un solo segundo. Pero lo que veo ahora, lo que me hace sentir bien y me aporta muchísimo, es que estoy haciendo algo que está ligado a mis valores, a quién soy yo. Entonces, bueno, pues cuando me levanto por la mañana, yo también me puedo organizar con Chris, me puedo organizar la jornada, me puedo organizar cuáles son las prioridades, me puedo focalizar en aquellas cosas que me gustan, puedo estudiar, puedo profundizar en aquellas cosas que me gustan y yo me organizo un poco el día, yo me organizo las cosas que quiero profundizar, las que no, o las que no espero. Mi objetivo no es llegar de manera global a una gran escala, pero si puedes cambiar un poco aquí y allí, ponerte un granito de arena, ¿no? En un cambio de mentalidad que hoy en día es súper necesario, ¿no? De pasar de una agricultura mecánica dentro de un sistema basado en el corto plazo que hablábamos hoy, súper enfocado a la economía y a hacer beneficios enseguida, en vez de un enfoque que se trabaja con la naturaleza, que se tiene en cuenta todo, una visión más holística, ¿no? Que en vez de ver competición se ve colaboración y te das cuenta de que todo está ligado, ¿no? Y que la microbiología del suelo tiene un impacto enorme en la planta y que la microbiología del suelo está también muy ligada, muy relacionada con la microbiología que tenemos en el intestino, ¿no? O sea, todo eso lo vas viendo y lo vas haciendo, vas como uniendo los puntos, ¿no? Y es una maravilla.
Entonces, para saber si un compost es bueno, si está funcionando bien, yo lo que hago siempre es olerlo. Entonces aquí lo hueles y ves que es como el olor de un suelo de bosque, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que estamos haciendo las cosas bien. Luego además si pones un poquito de agua, ahora porque hace mucho calor, pero cuando hace un poco menos de calor, aquí salen setas. O sea, ves que hay una actividad fungal interesante y empiezan a salir setas, ¿no? Y dices tú, wow, genial, ¿no? Pues lo que más nos interesa es eso, crear un compost con hongos. ¿Y cómo hemos creado este compost? Bueno, pues es un compost que se hace a partir de un proceso caliente. ¿Por qué se llama un proceso caliente? Porque ponemos una serie de materiales, que ahora lo explicaré, para calentar una pila con este material y que pueda, dos cosas, que pueda matar los patógenos y al mismo tiempo también eliminar las semillas, ¿no? Y hacer el proceso de descomposición, lógicamente. Entonces, necesitamos principalmente tres materiales. Uno es un material que sea, yo le llamo verde, que tiene nitrógeno, que puede ser desde cuando cortamos el césped, el material marrón es el material que está seco, ha perdido ya ese nitrógeno y está seco. Puede ser una hoja seca, puede ser paja, puede ser un trocito de madera. Eso es la parte de carbón. Y luego tenemos el siguiente elemento, el siguiente material que es importante, que es un material que sea con alto contenido en nitrógeno. Entonces generalmente utilizamos el estiércol. Y es el que va, por así decirlo, a encender la pila, es como la cerilla, ¿vale? Entonces tenemos el verde, el marrón y el estiércol. El estiércol enciende la pila y se empieza a calentar. Entonces hay una serie de procedimientos a seguir, muy sencillos, simplemente nos aseguramos de que todo el material pase por el centro, por el núcleo de la pila, que es donde se calienta más. Esta pila, por ejemplo, ha llegado a 80 grados, que es incluso demasiado. Lo mejor es mantenerlo entre 55, 65, 70 máximo. Y entonces lo que hacemos es cuando sabemos que el núcleo ha terminado de hacer su proceso, le giramos la pila en el sentido de que pasamos el material que está arriba al centro, el del centro abajo y el de abajo arriba. Y lo hacemos 2 veces para que todo el material pase por el centro. Y cuando eso está terminado y la temperatura de la pila se enfría a temperatura ambiente, sabemos que está terminado y tenemos este producto final. Que luego vamos al laboratorio. Y la última pregunta. ¿El clima es el desierto o el desierto hace el clima? ¿Qué crees? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, la respuesta para mí es clara. Y es que el desierto hace el clima. Entonces, bueno, no sé. Puedo explicar un poquito mi visión de esto, pero es como... Al final... todo está ligado, ¿no? Y eso también es una cosa que a veces cuesta un poco entender, ¿no? Pero todo está unido, todo está unido. De las cosas más minúsculas que no solamente se pueden ver bajo microscopio, como las cosas más grandes que son los planetas y la Luna, ¿no? Entonces todo está unido. Entonces si hay un cambio brusco, si hay un desequilibrio que se puede producir, por ejemplo, en un desierto, como tú has puesto el ejemplo, en el que no hay un sistema forestal, en el que no hay árboles, en el que no hay... en que cuando la poca agua que hay se evapora en unos segundos, y no hay una absorción, hay un suelo rico en materia orgánica, en fin, todo eso tiene un impacto tremendo y al final hace que haya un impacto en el clima, lógicamente, a mayor escala, ¿no? Que si plantan más árboles, incluso en la ciudad, reduce muchísimo la temperatura, ¿no? De las calles, del pavimento. Entonces hay un microclima que se crea y ese microclima con microclima crea el clima al final, ¿no? Entonces está claro para mí que hay un impacto. Muy bien, muchas gracias por tu visión y por enseñarnos tu espacio. Brutal. A vosotros. Seguid con el buen trabajo, chicos. Y al final no hemos hablado nada. Muy agradecidos, nos despedimos de Mario y nos marchamos por el mundo a seguir buscando jardines bonitos y proyectos interesantes de permacultura. Si conoces a alguien o te apetece enseñar tu proyecto, déjanoslo en los comentarios. Y si te gustan los documentales de naturaleza, no olvides de suscribirte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Naturaleza Virtual.